Hoy en día existen organizaciones de diferentes áreas donde se encuentran presentes las tecnologías de información. La auditoría de información se define como cualquier auditoría que abarca la revisión y evaluación de todos los aspectos de los sistemas automatizados, incluyendo los sistemas de procesamiento no automatizados. A medida que una empresa incrementa su grado de información, aumenta progresivamente el tratamiento de la información. Así también de las diferentes actividades empresariales dependen de la exactitud y seguridad de la información. La auditoría del entorno hardware se vendrá a verificar la seguridad no solamente en la operativa de los componentes materiales del ordenador, sino de todo lo relativo a los aspectos físicos concernientes al departamento de proceso de datos. Auditoría de hardware. Cuando se utiliza el término todos aquellos aspectos materiales que son tangibles, que se pueden ver y tocar dentro de la función informática de la empresa. Por ello, cuando el auditor planifique su revisión, debe pensar tanto en examinar las seguridades y controlar las debilidades de los componentes físicos del equipo, de las comunicaciones, etc. También, por supuesto, la seguridad física de donde se encuentran las instalaciones de procesos de almacenamiento de datos. Cuando se audita la seguridad de los componentes y materiales central de almacenamiento de datos y periféricos, deberá tenerse presente que la multiprogramación añade riesgo adicional por las posibles interacciones entre usuarios. Los usuarios pueden provocar que de modo accidental o provocado se interfieran datos o programas de otro usuario, a lo que en principio debería estar restringido el acceso. Por consiguiente, deberán tomarse medidas para evitar este tipo de problemas. El auditor deberá vigilar estrictamente que sean implementadas determinadas medidas de hardware para garantizar la seguridad de los componentes, y si no es así, se requerirá de realizar un informe de recomendaciones a que tales medidas sean efectivas. Auditoría de software. Está orientado a revisar, examinar, evaluar y verificar la seguridad de los recursos del software, sobre ficheros de datos y programas. También se encarga de verificar las previsiones y procedimientos de backup, dándole mejor funcionamiento al sistema de la organización. Surge como complemento del enfoque de auditoría que su acción va dirigido a evaluar el sistema de control diseñados para minimizar los fraudes y los errores que normalmente tienen origen en los programas. Es necesario saber con cierto rigor lenguaje de programación o desarrollo del sistema en general, con el objeto de facilitar el proceso de auditaje. Pruebas de software. Son una parte del proceso de aseguramiento de calidad. Prueba de software no es lo mismo que aseguramiento de calidad de software. Realizar pruebas a un sistema de información no significa necesariamente que el proceso de desarrollo está asegurado y que tampoco de forma directa está mejorando. Hay diferentes ciclos de pruebas de software que son llevadas a cabo, las cuales son: pruebas, una actividad en la cual un sistema o uno de sus componentes se ejecuta en circunstancias previamente especificadas. Los resultados se observan, registran y se realizan. Caso de prueba, un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados, desarrollados para un objetivo en particular, como por ejemplo, ejercitar un camino concreto de un programa o verificar el cumplimiento de un determinado requisito. Por defecto, un defecto en el software, como por ejemplo un proceso, una definición de datos o un paso de procesamiento incorrecto en un programa. De fallo, la incapacidad de un sistema o de alguno de sus componentes para realizar las funciones requeridas dentro de los requisitos de rendimiento especificados. Por error tiene varias acepciones. La diferencia entre un valor calculado, observado o medido y el valor verdadero, especificado o teóricamente correcto. Por ejemplo, una diferencia de 2 centímetros entre el valor calculado y el real. Un defecto, por ejemplo, una instrucción incorrecta a un programa. Un resultado incorrecto, por ejemplo, un programa ofrece como resultado de la suma 2 más 2 es igual a 5 en vez de 4. Conduce a un resultado incorrecto, por ejemplo, que el operador o el programador presione una tecla equivocada. Tipo de prueba de software. Existen diferentes tipos de software de prueba. Pruebas de caja blanca, pruebas de caja negra, pruebas unitarias y entre otras. Caja blanca consiste en realizar pruebas para verificar líneas específicas de código. Funcionan tal como están definidos. También se le conoce como prueba de caja transparente. Prueba de caja negra. La prueba verifica que el ítem que se está probando, cuando se dan las entradas apropiadas, produce los resultados esperados. Los datos de prueba se cogerán atendiendo a las especificaciones del problema sin importar los detalles internos del programa.
a fin de verificar que el programa corra bien. Pruebas unitarias. Estas pruebas las corre el desarrollador cada vez que va probando pedazos de código o script para ver si todo funciona como él desea. Estas pruebas son muy técnicas. Ejemplo, probar una consulta, probar que un pedazo de código envíe algo a imprimir, probar que una función devuelva un flag, etc. Prueba de carga. Validan y evalúan la aceptabilidad de un elemento de un sistema sobre diferentes cargas de trabajo, mientras el sistema permanece constante. Generalmente se incluye simulación de carga de trabajo promedio y pico, que pueden ocurrir dentro de la tolerancia operacional normal. Está basada en las aplicaciones bajo cargas pesadas, generalmente usadas en sitios web y en servidores con gran cantidad de datos, donde se determina en cuáles puntos existen degradaciones. Pruebas de configuración. Se enfocan en evaluar aquellos elementos configurados para diferentes hardware o configuración de software. La manera tradicional de realizar pruebas de configuración de software consiste en configurar un laboratorio con varios equipos físicos que ejecutan diferentes combinaciones de sistemas operativos, exploradores web y otros software. Pruebas estructuradas. Estas pruebas se enfocan en hallar problemas de adherencia del elemento objetivo a su diseño e información. Típicamente, estas pruebas se realizan sobre aplicaciones web, asegurando que todos los enlaces se encuentren conectados, los controles aceptados se muestran y no hay contenidos inaccesibles. Pruebas funcionales. Se enfoca a validar funcionalidades específicas, provistas por servicios requeridos, métodos o casos de uso. Estas pruebas se implementan y ejecutan a nivel de unidades integradas, aplicaciones y sistemas. Prueba de estrés. Es el acto de asegurar que el sistema funcione como se espera, bajo grandes volúmenes de transacciones, usuarios, carga y además revisión técnica. Este tipo de pruebas se enfoca a evaluar el comportamiento del sistema bajo condiciones anormales. Estrés del sistema se refiere a extremas cargas, memoria insuficiente, no disponibilidad de servicios o hardware o recursos compartidos limitados. Este tipo de pruebas permite comprender mejor cómo y qué áreas del sistema colapsarán. De este modo es posible planificar contingencias y actualizar el mantenimiento, planear y asignar recursos de antemano. Pruebas de integración. Tienen como objetivo validar la correcta operación entre los diferentes módulos del sistema. El objetivo es demostrar que las interfaces de cada módulo funcionen correctamente. Prueba de sistema. Verifican el correcto funcionamiento del sistema completo, incluyendo casos de pruebas que buscan los fallos del sistema. Son pruebas destructivas y persiguen demostrar la robustez del sistema aún en condiciones adversas. Verifican requisitos funcionales y no funcionales. Pruebas de aceptación. Similares del sistema pero no destructivas. Permite demostrar que el sistema funciona en condiciones normales. Son pruebas funcionales pero vistas directamente del cliente. Digamos que son aquellas pruebas que demuestran al cliente que la funcionalidad del sistema está terminada y funciona correctamente. Prueba de regresión. Es el acto de ejecutar casos de pruebas de las superclases, tanto de forma directa como indirecta en una clase específica. Son aquellas pruebas cuyo objetivo es comprobar por qué ha dejado de funcionar algo que ya funcionaba. El objetivo de la prueba de regresión es no tener que volver atrás. Prueba de mutación. Un mutante es una copia del programa que se está probando, al que se le ha introducido un único y pequeño cambio, lo que se supone tener una versión defectuosa del programa original. Pruebas de clase. Es el acto de asegurar que una clase y todas sus instancias cumplen con el comportamiento definido. Pruebas de humo. Selección de pruebas de alta prioridad, que en poco tiempo ayudan a identificar si un despliegue en los entornos de producción o de aceptación ha funcionado de forma correcta.